Diría que uno escribe como cuando se dirige a alguien, dependiendo mucho del interlocutor. Entonces, cuando en algún momento de mi vida, por razones personales, tuve la motivación de dirigirme a un público infantil, bien fueran mi hijo o bien fueran mis nietos, pues escribí infantilmente. Es decir, lo hice para el público a quien yo en ese momento me quería dirigir. Que haya diferencia, es decir, yo he sido niño y me recuerdo a mí mismo viendo espectáculos de adultos toda mi vida, desde que era muy pequeño. Empecé a ver teatro con 5 años y veía a Arniche, a Los Quinteros, a Benavente, que era el teatro que entonces se hacía, y no solo recuerdo de toda mi infancia en la que vi cientos de espectáculos, porque había un circo al que iba una compañía de repertorio todos los veranos a Jaén y ponían un repertorio amplísimo. Pues solo recuerdo una obra infantil que vi en el Teatro Cervantes de Jaén y que eran Los Títeres de la tía Norica. No lo supe entonces, pero cuando años más tarde fui a un curso, taller de marioneta en Cádiz y me encontré al Negro Zombón, que era un marioneta, ¿verdad? Y dije, este lo conozco yo, y inmediatamente empecé a hacer memoria y efectivamente aquello que yo había visto de niño eran Los Títeres de la tía Norica. Y ha sido mi único espectáculo infantil como espectador. Por tanto, yo creo que, bueno, luego tengo experiencias de público infantil que ha llegado a obras mías, quizás una de las más terribles, Él es mentira, que un profesor llegó con 15, 20 alumnos de un colegio de Aravaca o de, en fin, era por la carretera de La Coruña, no recuerdo cuál, y habían llegado totalmente, bueno, al teatro, a llevarlo al teatro, y yo le digo, bueno, esto no es para niños, pero tiene escenas de sexo. De sexo no, pero son escenas terribles, ¿no? Una obra muy dura, muy dura. Ah, pues entonces nada, él lo metió, y claro, yo enseguida me fui a ver qué ocurría, digo, a ver qué pasa con estos niños. No sé si se enteraron de algo, pero estuvieron aterrados en la butaca con los ojos abiertos sin perder detalle. O sea, me gustaría saber si quedaron traumatizados o no, pero desde luego espectadores atentos como esos ninguno he tenido. El teatro es un juego, o yo lo entiendo siempre así, un juego lúdico, se quiere llamar, un juego que te puede llevar a reflexionar, que te divierte esencialmente, que te motiva, o sea, a pensar, a sentir, a emocionarte, a reírte, es decir, que te mueve de donde estabas al comienzo de la representación. Ese juego es uno de los pocos juegos que nos permitimos los adultos una vez perdida la infancia. El otro es el deporte. Se juega al deporte y son deportes son juegos socialmente admitidos. La ficción entiendo que es un juego. Por tanto, si el niño aprende jugando, ¿por qué no va a aprender jugando con el juego del teatro? Es decir, que es una herramienta de aprendizaje, de acercamiento a la realidad, que enriquece la formación de cualquier persona y también la de niños. Yo creo que existen tratamientos tabú. Es decir, no por un tema de moral, sino por un tema de eficacia. Es decir, ese teatro, podríamos decir, pedante, que se utiliza ahora tanto, untado de cultura, pues no es bueno para los niños, porque diréis, ¿esto qué pinta? ¿Esto qué es? Porque son inventos, son espectáculos que se pergeñan para elevar la moral, la autoestima de las clases medias y de los políticos, que cuando ven esas funciones se sienten bien, se sienten cultos, y eso para el niño no es bueno, porque el niño no tiene ese concepto de que tiene que ser culto. El niño o se divierte, o se entretiene, o se intriga, o se motiva, por tanto, cualquier mecanismo de comunicación que no motive al niño, es decir, que no le hable en su lenguaje, pues es ineficaz, y cuando es ineficaz debería ser tabú. En el mundo que estamos con la industrialización, en el que todos los productos se hacen en serie y se abaratan costes, el teatro no participa de esa cultura. Es decir, el teatro tiene un coste de muchas personas, muchos medios, para poco público, es difícilmente rentable. Por tanto, apoyo necesita. En la medida que el apoyo condiciona los contenidos, mejor que no tenga apoyo.
pero si el apoyo es libre, es decir, es neutral, pues no está mal. Quiero decir que los profesionales que hacen el teatro puedan vivir cómodamente, no debe ofender a nadie. Eso es un eslogan del que me puedo apropiar la autoría y puedo explicar bien por qué lo hice. Es decir, yo me sentía un poco culpable, como todos deberíamos sentirnos, de una época en la que, para propugnar las bondades de la puesta en escena, atacamos un poco al texto como lectura. Es decir, el teatro hay que verlo, el teatro hay que montarlo, el teatro en el escenario. Y lo dijimos tan convencidos que la gente se lo creyó y dejó de leer teatro. Y entonces me sentí como muy... O sea, de pronto un día lo pensé y me sentí como culpable. Y dije, no, el teatro también se lee, es decir, es posible. Yo he leído mucho teatro y eso no se contradecía con que haya ido a ver muchas representaciones. ¿Qué es lo que ocurre y dónde está la dificultad de la lectura del teatro? La dificultad está en que la lectura del teatro exige imaginación. Una novela, de alguna forma, te va dando todos los componentes visuales, argumentales, de carácter del personaje. En el texto de la obra teatral faltan componentes visuales, faltan componentes sonoros que luego pondrá en pie la representación. Y eso tiene que aportarlo el lector. El lector tiene que ser un lector mucho más activo que el lector de otros géneros.